En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Altísimo Dios de todo lo creado, verdad infalible en quien creo, clemencia inefable en quien espero, bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas, y a quien me pesa de haber ofendido por quien sois. Os agradezco todos los beneficios que me habéis hecho, especialmente por haberme hecho partícipe de vuestra vida divina a través del sacramento del bautismo. Os suplico, Señor y Padre mío, que me deis todas las gracias, dones y socorros que mi alma ha menester, para más amaros, serviros y agradaros, en especial el don de la perseverancia hasta que expire. Os pido que me deis para con todos mis prójimos paz y caridad, y para agradaros más y más, os pido humildad, castidad y las demás virtudes. Os suplico que me salvéis, y no permitáis me condenes, sino que me llevéis, Señor, al cielo, a bendeciros, amaros y glorificaros con los santos y ángeles para siempre sin fin. Por Jesucristo, vuestro Hijo. Amén. Purifica, Señor, y fortalece a tu Iglesia con una continua misericordia, y ya que sin ti no puede mantenerse salva, haz que sea siempre gobernada por tu gracia. En esta oración de la Santa Misa, se está pidiendo que Dios purifique y fortalezca a su Iglesia y que la gobierne con su gracia, es decir, con su Espíritu. Ya en sí podemos ver qué tan importante es esta oración. Aunque es cierto que el Señor siempre va a purificar y fortalecer a su Iglesia, que siempre la va a gobernar con su gracia, también es cierto que tenemos que constantemente implorar esto de Dios. Y también es cierto que por el libre albedrío del hombre, que en cuanto la Iglesia es humana, que se puede desviar del gobierno de Dios según el Espíritu. Tengamos muy en cuenta, muy en nuestras mentes, esta oración por lo que estamos pidiendo. Que Dios purifique su Iglesia, que Dios fortalezca su Iglesia, que la gobierne por su Espíritu. Estamos realmente viviendo en tiempos donde más se necesita esta ayuda de Dios para con su Iglesia. El primer versículo de la epístola de hoy es Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25, y es el siguiente: si vivimos por el Espíritu de Dios, procedamos también según el mismo Espíritu. Este versículo es muy parecido, casi lo mismo, al primer versículo de la epístola del domingo pasado. Del domingo pasado, ese primer versículo fue Gálatas 5:16, o sea, el mismo capítulo. Hoy, primer versículo 5:25 de Gálatas. El domingo pasado, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y ese versículo es el siguiente: vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los apetitos de la carne. Repito, el de hoy y el del domingo pasado. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procedamos también según el mismo Espíritu. Y vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los apetitos de la carne. Todos nosotros somos llamados a vivir y proceder según el Espíritu Santo. Esta es nuestra vocación como católicos, de vivir y proceder según el Espíritu Santo, y esta también es la vocación de la Iglesia. La Iglesia, si va a ser realmente fiel a Dios, tiene que
vivir y proceder según el Espíritu Santo. No vivir y proceder según sus propios antojos o según lo que dice o lo que hace el mundo. San Pablo dice muy claramente que lo de la carne, lo del mundo, se opone a lo del Espíritu. La Iglesia es llamada a vivir y proceder según el Espíritu Santo. Y por eso en la oración colecta de hoy es precisamente lo que estamos pidiendo. Estamos implorando a Dios que gobierne a su Iglesia según su gracia, por su Espíritu, para que no se desvíe, para que no vaya por los caminos del mundo, sino que viva y proceda según el Espíritu. Ahora, ¿qué exactamente significa esto de vivir y proceder según el Espíritu Santo? Pues San Pablo también en la epístola de hoy, básicamente el comienzo del capítulo 6 de Gálatas, lo está explicando, pero donde se encuentra más claramente lo que es esto de vivir según el Espíritu fue en la epístola del domingo pasado. La epístola del domingo pasado, Gálatas capítulo 5, de los versículos 16 al 24. Es uno de los pasajes más importantes en toda la Sagrada Escritura. Les voy a volver a leer parte de eso, no todos los versículos, pero lo más importante. Escuchen con atención porque aquí tenemos la enseñanza de Dios, a través de San Pablo, la palabra de Dios, que nos está explicando lo que significa vivir según el Espíritu y proceder según el Espíritu, lo que es nuestra vocación. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu contrarios a los de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: fornicación, deshonestidad, lujuria, idolatría, magia, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Ahí son los versículos 17 y el 19 al 24, Gálatas capítulo 5. Aquí tenemos el significado de lo que es vivir y proceder según el Espíritu. Y por eso San Pablo está haciendo esta exhortación, tanto en el versículo 16, vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los apetitos de la carne. Lo vuelve a repetir con otras palabras en el versículo 25, 5:25. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procedamos también según el mismo Espíritu. Hay que caminar según el Espíritu Santo. Hay que vivir diariamente según el Espíritu Santo. Tenemos la explicación de lo que significa esto en Gálatas capítulo 5, lo que acabamos de escuchar. Ahora, este vivir y proceder según el Espíritu Santo es lo que llamamos la santidad. Eso es la santidad. Básicamente la santidad es vivir santamente, según el Espíritu Santo. Toda santidad viene de Dios. El único que realmente es santo es Dios. Nosotros somos santos en cuanto
estamos viviendo según el Espíritu de Dios, en cuanto estamos viviendo fiel a nuestro bautismo. Siempre recordemos, el día de nuestro bautismo recibimos la gracia santificante. Esto es la vida divina, la vida de Dios, una participación en la vida de Dios. En cuanto estamos viviendo esta vida de Dios, según la gracia de Dios, según su Espíritu, pues vamos a ser santos. Y todos los días de nuestra vida debemos de estar creciendo en la gracia santificante, asemejándonos más y más a Jesús, viviendo más y más según el Espíritu, no según la carne. Esta mañana les voy a mencionar 3 elementos básicos de la santidad. 3 elementos básicos de la santidad. Y recordemos, vivir y proceder según el Espíritu se llama santidad. Primer elemento básico de la santidad. La santidad es recibir la vida divina, es decir, la gracia santificante de Cristo y por Cristo. Es un don que nos viene de Dios. Es Jesús el que ha meritado por nosotros esta vida divina, esta gracia en su cruz. Es Cristo el que posee esta vida en su plenitud, la vida divina. Nosotros compartimos de esta vida a través del bautismo y a través de los sacramentos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer entonces es, recibimos esta vida divina. La santidad es recibir esta vida divina de Cristo y por Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es preservar y crecer en esta vida divina. Preservar y crecer en esta vida divina, en esta gracia de Cristo. Y como les recuerdo nuevamente, eso es lo que se está pidiendo en la oración colecta de la misa de hoy. Que la Santa Iglesia, que todos nosotros los católicos, que la Santa Iglesia esté creciendo en la vida divina, que sea gobernada por la gracia de Dios, gobernada por esta vida divina. Y lo que nosotros, como les digo, tenemos que hacer es preservar la gracia en nuestras almas, la gracia santificante, crecer en esta vida divina, en la gracia santificante, y hacerlo sin cesar. Sin cesar estar creciendo, adhiriéndonos a Cristo, uniéndonos más y más a Él. ¿Cómo hacemos esto? Como les digo, esto es elemento básico de la santidad. ¿Cómo vamos a nosotros estar creciendo en la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a ser gobernados por la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a poder vivir unidos, más y más unidos a Cristo? Más y más adhiriéndonos a Él. ¿Cómo lo hacemos? No es principalmente obra nuestra. Regresamos a lo de antes. Solamente Dios es santo. Toda la gracia, toda la vida divina nos viene de Cristo. Cuando decimos que Él nos abrió las puertas del cielo muriendo en la cruz, eso es lo que significa. Que ya desde nuestro bautismo, ya aquí en la tierra, Él nos hace partícipes de la vida de Dios. Y entonces, si toda santidad viene de Cristo, para nosotros poder vivir más unidos a Él, más adhiriéndonos a Él, hay que mirar en lo que Él nos ha dado. ¿Y qué es lo que Él nos ha dado? Él nos ha dado los sacramentos. Esto es muy importante, es un elemento básico respecto a la santidad. Si toda la gracia, toda la vida divina, si todo viene de Cristo, pues ¿cómo es que Él lo está transmitiendo a nosotros? Él es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, nosotros somos sus miembros. Entonces la gracia viene, fluye de la cabeza al cuerpo. ¿Cómo? A través de los sacramentos. Y por eso lo que nosotros tenemos que tratar de hacer para preservar esta gracia y crecer en esta gracia, en esta vida divina, tenemos que hacer todo lo posible para ser sumamente fieles a los sacramentos. Nunca vayamos a olvidar, los sacramentos están comunicando vida divina. Es lo que los sacramentos están haciendo. Están comunicándonos vida divina. ¿Vida divina de quién? De Cristo.
Cristo, la cabeza, está comunicando su vida a los miembros de su cuerpo místico a través de los sacramentos. Realmente los sacramentos son algo grande. Voy a seguir tratando de explicar un poco más acerca de los sacramentos, como he explicado un poco acerca del sacramento de la confesión, pero teniendo siempre esto en mente. Los sacramentos son de suma importancia, porque es a través de estos sacramentos instituidos por Cristo que Él nos está comunicando su vida. Él es la fuente de toda la gracia, de la vida divina. Él nos comunica esta vida divina, esta santidad, a través de los sacramentos. Si vamos nosotros a vivir y proceder según el Espíritu, tenemos que encontrar esas fuerzas en los sacramentos. Y también es muy importante de siempre estar mirando el ejemplo de Jesús. También por eso el ejemplo de los santos. Leyendo la vida de Cristo en los evangelios, pero también leyendo las vidas de los santos, siempre meditando los misterios de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia siempre está haciendo esto a lo largo del año litúrgico. Los fieles lo hacen cuando rezan devotamente el Santo Rosario, considerando los misterios de la vida y muerte, gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque más que estamos mirando el ejemplo de Jesús, más vamos a poder imitar su ejemplo y vivir según su ejemplo, según su espíritu, según la gracia que nos viene de Dios. Y entonces este primer elemento básico de santidad, recordemos que la fuente de la santidad es Cristo. Él nos está transmitiendo esta santidad a través de los sacramentos. Son los canales. Los sacramentos son los canales de la vida divina, canales de la gracia, canales de santidad. Y que también para poder crecer en esta santidad, porque Cristo es el origen, Cristo es el ejemplo, el modelo, hay que siempre mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Segundo elemento básico aquí de los sacramentos de la santidad, es la santidad. Esto nos lo enseña Santo Tomás de Aquino. Él dice, la santidad básicamente hay dos movimientos. Un movimiento es la unión con Dios. Y ya debemos de entender por qué. Si Dios es el único que es santo, ¿de dónde vas a sacar santidad sino estar más y más unido a Dios? No vas a sacar santidad de ti mismo y tampoco no la vas a sacar del mundo, únicamente de Dios. Entonces, Santo Tomás nos dice que la santidad es unión con Dios. Entonces tiene que ser ese movimiento, siempre tratando de estar más unidos a Dios, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la verdad, la doctrina católica. Uno no puede estar unido a Dios si no está creyendo las verdades que Dios ha revelado. Dios es la verdad. Por eso es tan importante que seamos sumamente fieles a la verdad. Muy importante. Estar unidos a la verdad, creyendo la verdad y practicando esta verdad, estas enseñanzas, es unirnos con Dios. Por eso siempre concretícenlo. Cuando decimos la santidad es unión con Dios, no nomás es decir, bueno, me siento unido con Dios, porque lo siento en mi corazón. No. Los sacramentos, la oración con fidelidad, fidelidad a la verdad, lo que enseña la Iglesia Católica, porque es lo que enseña Dios. La santidad es un movimiento, unión con Dios. El otro movimiento, separación de todo lo que no es Dios, separación de todo lo creado, separación de todo lo mundano, de todo lo que es profano. Es lo que pasa, esto nos está enseñando también cuando venimos a misa. Cuando venimos a misa, no sé si lo he dicho antes, pero cuando venimos a misa, salimos del mundo, entramos a lo sagrado, entramos a la presencia de Dios, entramos a la presencia de Dios para unirnos a Él. Y por eso es tan importante en la misa y también en todos nuestros templos católicos, de preservar y de promover este silencio sagrado, esta santidad, esta conciencia de la presencia de Dios en nuestros templos. Porque precisamente estamos apartándonos de lo mundano, apartándonos de lo que es creado, apartándonos de lo que no es de Dios.
no metiendo lo profano al templo. Profano quiere decir en latín lo que está afuera del templo, literalmente lo que está delante del templo, pero lo que está fuera del templo. No hay que meter lo que está fuera del templo dentro de la casa de Dios. Pero todo esto es nomás decirnos que eso es la santidad. Santo Tomás nos dice, unión con Dios, separación de todo lo creado, separación de todo lo que no es de Dios. Recordemos esto, porque esta es nuestra lucha para ser santos. Tenemos que estar siempre más unidos a Dios y muy importante, de esforzar, de separarnos de lo que es según lo que nos dice San Pablo, lo que es de la carne. Por eso él nos dice en el versículo Gálatas 5:16, primer versículo de la epístola del domingo pasado, vivid según el Espíritu, según la santidad, vivid santamente, y no satisfaréis los apetitos de la carne. Te vas a apartar de lo que es de la carne y del mundo. Y por eso la conclusión de la epístola del domingo pasado, el versículo 24, el que es inmediatamente antes del primer versículo de la epístola de hoy, por eso allí San Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado su carne, con todos los vicios y con todas sus concupiscencias. Se han apartado de la carne. Y siempre debemos de considerar esto, por eso digo es un punto básico acerca de la santidad, unión con Dios, separación de lo que no es de Dios, separación de lo mundano, porque desafortunadamente esto es lo que siempre hacemos. Tenemos esta tendencia muy fuerte de aferrarnos mucho a esta vida y a las cosas de esta vida, a las cosas del mundo, ya sea el dinero, el poder o la fama. Eso es muy, muy fuerte. Podríamos decir que básicamente esta es la tendencia más fuerte de la carne. Aquí San Pablo nos está diciendo, vivan según el Espíritu, no según la carne. Quizás la tendencia más fuerte de la carne es esto de aferrarse a este mundo. Y por eso nadie quiere morir. Por eso todos andan muy temerosos de morir, porque no quieren soltar el mundo. Pero también todas las cosas que nos ofrece el mundo, como les digo, el dinero, las comodidades, buena fama, que todos me quieran. Por eso siempre nos quejamos, tenemos una tendencia muy fuerte de quejarnos cuando personas nos tratan mal. Personas nos tratan mal, hablan mal de nosotros, hablan quizás injustamente de nosotros, nos critican y nos enojamos. Desde la tendencia es la reacción normal. Son los santos los que están viviendo según el Espíritu, no según la carne. Son los santos que cuando esto les suceda, le dan gracias a Dios. Les llegan cruces, les llegan dificultades, les llegan sufrimientos y le dan gracias a Dios. Porque no tienen este apego al mundo. Y por eso vean esta relación, no nomás digan, bueno, desapego de las cosas del mundo, separación de lo que no es de Dios. Como le digo, el que se está quejando porque me critican, me ofendieron. Tan comúnmente eso, alguien me ofendió. Y tenemos años y años que no queremos perdonar. Ese es un signo de qué tan aferrados estamos al mundo y a las cosas del mundo. Queremos el respeto del mundo, queremos el amor del mundo, queremos la estima del mundo. Y no va a haber santidad sin separación de todo eso. Y todo lo que dice, toda la lista que enumera San Pablo en Gálatas 5, cuando está hablando de enemistades, fornicación, celos, etcétera, etcétera. Si tú te pones a considerar todos esos pecados tienen su raíz en que uno está muy aferrado a sí mismo, a su soberbia y a lo del mundo, a los placeres del mundo, a las cosas que le ofrece el mundo. La persona que tiene más desapego a lo del mundo, pues va a tener más desapego a todos esos pecados. Y el tercer punto básico respecto a la santidad, Gálatas 5:24, nunca olvidemos la cruz. Sin la cruz no hay santidad. La cruz es lo que nos va a santificar.
lo que nos va a unir a Dios y separar del mundo es la cruz. Por eso San Pablo nos dice, cuando él está hablando, el capítulo de Gálatas 5, está explicándonos lo que es vivir la santidad, lo que es vivir una vida cristiana, vivir la vida de Dios, vivir en la gracia, vivir según el Espíritu, y cuál es quizás el versículo más importante, el 24, donde nos dice que tenemos que crucificar nuestra propia carne con los vicios y pasiones. La cruz. No hay santidad sin la cruz. Al explicar los sacramentos, voy a también tratar de poner de relieve la cruz. Porque en todos los sacramentos es esencial la cruz. En todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son canales de gracia, canales de salvación, canales de la vida divina. Cristo nos está comunicando su vida, nos está comunicando la santidad, pues tiene que haber la cruz. Y la cruz está en el centro de todos los sacramentos, especialmente en la Santa Misa, en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la cruz de Cristo. No es el tiempo ahorita para entrar en todo otro sermón respecto de esto, pero nomás recuerden, por eso es tan importante que recobremos la misa tradicional en latín. Seguimos teniendo muchísimos católicos que no quieren entender, nomás respecto a lo de la cruz. Como yo les he explicado esto en el pasado, pero en los cambios que se hicieron a la Santa Misa, una de las cosas que se hizo por todos lados en la misa es se eliminó la cruz. Se eliminó la señal de la cruz. Y eso es un problema gravísimo. Toca también la santidad y la esencia de lo que son los sacramentos que nos están santificando a través de la cruz. No olvidemos este tercer punto, porque también la cruz siempre nos va a ayudar a santificarnos. Por eso no vayamos a huir de nuestras cruces, sino a abrazar nuestras cruces, porque nos van a ayudar a santificarnos. Resumen, los tres elementos básicos de la santidad. Número 1, la santidad no es obra nuestra, es la gracia de Dios, es la vida divina que nos viene de Cristo, por Él y en Él. La santidad viene de Cristo, Él nos la está comunicando principalmente por medio de los sacramentos. 2, la santidad es unión con Dios y separación de todo lo que no es de Dios. Tenemos que apartarnos de lo mundano. Y tercero, la cruz está ahí en el centro de la santidad. Es lo que nos va a ayudar a alcanzar la santidad. Es lo que nos va también purificar de lo mundano. La cruz nos va a purificar de lo mundano y nos va a fortalecer en los caminos del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.